Continuaremos nuestro estudio acerca de los capítulos 1 al 3 del libro de Ezequiel. En lo que hemos analizado hasta este momento el capítulo 1 y una parte del capítulo 2, hemos visto la manera en que Dios se ha manifestado en una forma gloriosa o se manifestó en una forma gloriosa al profeta Ezequiel. El propósito de la visión, el propósito de la visión con respecto a la debilidad humana, con respecto a la fortaleza de Dios y la capacitación que Dios da a sus hijos para la obra a la cual los ha llamado. En estas cosas que hemos prestado la atención, que hemos estudiado, estamos analizando cómo es que Dios capacita a sus hijos para que puedan realizar el deber que Dios les ha otorgado. O sea, los talentos que la persona recibe de Dios para la edificación de la iglesia, cómo es que ha sido útil y cómo Dios ha hecho para que sea efectivo en sus hijos. Aunque hemos estado poniendo nuestra atención a las visiones que Dios le ha dado a distintas personas, como fue Ezequiel, como fue Isaías, como se la dio a Daniel, como se la dio a Juan en el libro de Apocalipsis, queremos hablar ahora acerca del apóstol Pablo, que también tuvo visiones y revelaciones de Dios. Para esto vamos a poner nuestra atención en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, donde vamos a comenzar a leer el primer texto. Dice, si es necesario gloriarme, aunque no conviene, mencionaré las visiones y revelaciones del Señor. En la introducción, Pablo dice, si es necesario, me gloriaré. Pablo mismo dice, aunque no conviene. En realidad, ningún hijo de Dios, cuando se presenta delante de otras personas para hablarles de Dios, o cuando va a hacer cualquier cosa en su vida, nunca debe ser con el propósito de gloriarse a uno mismo. Los hijos de Dios que cumplimos la obra que Dios nos impone, no nos gloriamos a nosotros mismos, sino damos la gloria a Dios. Dije una palabra que quiero aclarar. Cuando vamos a realizar la obra que Dios nos impone, Dios nos señala a cada uno de acuerdo con los talentos o dones que Dios nos ha dado, que espera de nosotros, pero Dios no obliga a nadie. Pero si nosotros lo aceptamos, sí nos ponemos en las manos de Dios para que lo podamos hacer. Pero nunca en nuestro trato con los demás seres humanos, en ningún momento, ya sea con seres humanos que no siguen a Dios o con seres humanos que siguen a Dios. Nunca el Hijo de Dios se gloría, siempre da la gloria a Dios. Y Pablo lo señala aquí al inicio. Y cuando terminemos este estudio que estamos haciendo de él, veremos cómo Pablo también reconoce a Dios y lo honra en su vida, no solamente en las cosas buenas que nos suceden, sino también en cosas que no son buenas y que también nos suceden.
Pablo habla acerca de las revelaciones. Una revelación es algo que nosotros los seres humanos, por nuestra propia capacidad mental, no podemos entender. No podemos dilucidar ningún misterio que la Biblia nos presente por nuestra propia capacidad, y cuando por nuestra propia capacidad no podemos hacerlo, entonces Dios, para que nosotros podamos realizar la obra que Él nos dice que realicemos, Dios nos capacita para hacer esa obra. Voy a mencionar dos textos. De esos dos textos solamente vamos a leer uno, pero que tiene que ver con respecto a los hijos de Dios y la manera en que los hijos de Dios debemos reflejar a Dios. El texto que mencionamos primero y que no vamos a leer está en Juan capítulo 1 y versículo 18, porque el pueblo de Israel, los hijos de Dios, debían representar a Dios en su vida, debían dar a conocer los atributos de Dios en su vida, pero el ser humano no puede hacer eso, porque el ser humano no podemos entender eh, cómo es Dios. Pero en este texto también dice que el Hijo de Dios, o sea, Jesús, sí lo puede revelar, en este caso el carácter de Dios, porque Él ha visto a Dios, y eso cuando estaba en el cielo, haciendo la obra de Dios, o estaba en armonía con Dios, porque Él también es Dios, según dicen las Escrituras, pues Él sí sabe cómo es Dios y revela a Dios, en este caso los atributos de Dios, los revela al ser humano. Entonces, vamos a leer otro texto que también nos habla de esto, y este texto que vamos a leer está en Primera de Timoteo, capítulo 6, eh, y el versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Dios, que mora en este lugar, en su reino, que vive en luz inaccesible, ningún ser humano lo hemos visto, ni lo podemos ver por causa del pecado. Dice aquí en el texto, a Él sea la gloria y el imperio por siempre. Amén. Repito el texto completo ahora. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el imperio por siempre jamás. Esta es una declaración bíblica que nos habla acerca de la revelación. A Dios nadie lo ha visto. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a entender en las Escrituras lo referente a Dios hasta donde lo podamos entender. Pero como que no es la capacidad humana natural hacerlo, entonces Dios nos da revelaciones. En las revelaciones podemos conocer cosas acerca de Dios. Y lo que estamos tratando con respecto al apóstol Pablo tiene que ver con esas revelaciones.
Comienza hablando de esta experiencia que él tuvo. Estamos leyendo ahora el capítulo 2, segunda de Corintios 12:2, comenzamos a leer. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Este hombre a quien Pablo menciona aquí que él conoce, de acuerdo a lo que él está hablando en estos capítulos de Segunda de Corintios, en su epístola a ellos, nos damos cuenta que está hablando de una experiencia que él tuvo. En este momento que él está escribiendo, hace alusión a una experiencia que él tuvo 14 años antes, donde su experiencia fue que Dios lo llevó a un lugar que ningún hombre puede ver. Aquí dice fue arrebatado al tercer cielo. Cuando dice que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, se está refiriendo a que él fue trasladado en una visión. Dios le reveló, le dio una revelación acerca de él mismo y le habló también de Pablo que fue llevado al tercer cielo, o sea, al paraíso de Dios. Las personas que reciben visiones de Dios, que son los profetas, a quien Dios se le manifiesta y a quien Dios elige para una obra, pueden tener una revelación o una visión sin que tenga que moverse del lugar donde está. Y Dios lo transporta en esa revelación, en esa visión, o sea, lo transporta en la revelación que está dando sin que tenga que moverse del lugar. Es como la mente, como que Dios lo lleva en espíritu, significa Dios le da una revelación y transporta a las personas a los distintos lugares. O se la da en el mismo lugar, pero ellos pueden ver lo que sucede en esos lugares como si ellos estuvieran allí mismo. Vamos a leer un poco más acerca de esta experiencia que tuvo Pablo. Dice, y sé que ese hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. El paraíso es el tercer cielo. El paraíso se le menciona en la Biblia al lugar donde Dios vive, donde Dios mora con los seres celestiales que moran con él. Como aquí la Biblia dice el tercer cielo y habla del paraíso, vamos a explicar qué cosa es el tercer cielo. El primer cielo tiene que ver con la atmósfera. Es este cielo que comienza en la misma tierra, el espacio que hay desde la tierra hacia arriba, con una capa que se llama la atmósfera del primer cielo, que es el lugar del espacio donde nosotros vivimos, donde se desarrollan todas las actividades del ser humano. Ya de esto que estoy hablando, yo hice un tema hace un tiempo atrás hablando acerca de esto. Aquí lo que estamos señalando es para que sepamos la ubicación del paraíso de Dios, o sea, el tercer cielo. Primer cielo, la atmósfera. Segundo cielo, el cielo estelar, donde está el universo, todo el universo que está, el cielo estelar.
Ahora, este tercer cielo, yo no estoy tratando de ubicarlo en un lugar del universo, porque tampoco Dios le ha dicho al hombre que su trono, su reino, su paraíso está en tal lugar y a tanta distancia de aquí. Si es más allá de todo el universo revelado o en un lugar del universo revelado, ese es el tercer cielo. No estamos hablando de distancia porque eso lo sabe Dios. También en un tema estudiamos con las visiones que estuvimos aquí en Ezequiel y en temas anteriores, que Dios tiene eh, su reino, Dios tiene su paraíso al norte, es donde el diablo trató de rebelarse contra Dios y subir al norte y él gobernar a todos. Así que tenemos aquí la ubicación, pero la ubicación hasta donde sabemos, no una ubicación exacta. Así que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y cuando estuvo allí, él dice lo que sucedió. El versículo 4 dice, fui arrebatado al paraíso donde oyó, o ese hombre fue llevado al paraíso donde oyó palabras inefables que el hombre no puede entender. La palabra inefable tiene que ver con palabras que no se han oído, palabras que no se han dicho. O sea, oyó un idioma que se hablaba, pero que esas palabras no las podía entender porque eran inefables. Era un idioma superior, dicho por personas que están en la presencia de Dios, porque allí mora Dios. Entonces, oyó palabras que están más allá del alcance del entendimiento de cualquier ser humano. Dice el versículo 5, de ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo se gloria, dice, de ese hombre. O sea, él se gloria, pero no porque se está dando la gloria él mismo, sino que le da la gloria a Dios porque a él Dios lo llevó a su paraíso y le dio ver las cosas que Dios le dio a ver. Esa experiencia que tuvo Pablo de ir al paraíso, de escuchar las palabras que allí se dicen, de recibir la visión que Dios le estaba dando, de eso él tenía de qué gloriarse porque sí era verdad que lo había experimentado, pero esa gloriación o esa gloria que él dice que se gloria, no es que él se está gloriando y señalando que es más que nadie, porque hace entonces la aclaración. En el versículo 6 dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye en mí. No se está gloriando Pablo de esto. Pablo se gloria de lo que Dios hizo en él. Si se va a gloriar, va a gloriarse en las debilidades. Voy a mencionar aquí ahora lo siguiente, y por eso estamos trayendo estos temas que tienen que ver con lo que Ezequiel vio en la visión que Dios le dio junto con cuando él estaba junto con los demás israelitas
en el río Quebar. Dios se manifiesta allí, pero solo Ezequiel fue el que experimentó esto. Pero cuando Dios llama a sus hijos para cualquier tarea, para cualquier obra que los hijos de Dios tengamos que hacer, nosotros también tendremos la oposición del diablo, que tratará de impedir que nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dentro de estas cosas, no registra la Biblia que Ezequiel levantó su voz para gloriarse él mismo. Tuvo que enfrentar muchas cosas Ezequiel. Tuvo que sufrir muchas cosas. Fue maltratado. Sintió cosas que los demás no sentían. Igual que le pasó al profeta Jeremías, la oposición que el pueblo le dio porque seguían al mal y no a Dios a quien él representaba. Pablo aquí habla de lo que él pudiera glorificarse, pero como que también está en la misma lucha del ser humano que trata de honrar a Dios, de escuchar a Dios, de obedecerle y de representarle dignamente. Esa lucha, en ella necesita la ayuda que solamente Dios puede dar. Y entonces en esa ayuda Dios mezcla algunas veces revelaciones como esta que hemos estado señalando, porque a Dios le plugo, le sintió bien en hacerlo. Pero los seres humanos no podemos gloriarnos por eso, sino dar gloria a Dios por lo que Él hace en nosotros. Pero Pablo dice ahora, bueno, si yo voy a gloriarme, me voy a gloriar ahora en esto y ahora en esas debilidades que Pablo señala. Vamos a leer el versículo 7 y después vamos a seguir leyendo. Dice, y para que la grandeza de la revelación o de las revelaciones no me exalten demasiadamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo experimentaba en su carne una debilidad. La figura de una espina es cuando uno se tiene una espina que no puede sacarse, tiene un aguijón en su carne que no puede sacar y eso lo debilita y eso le hace sentirse mal en esa situación que Pablo estaba pasando por una situación real. Él se gloriaría en eso y no en otra cosa. Eso que le estaba pasando, dice en el versículo 8, 3 veces rogué al Señor que me quite ese aguijón de mí. Y la respuesta de Dios. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo estaba experimentando algo. Eso que Pablo experimentaba tiene que ver en la lucha entre el bien y el mal, entre los hijos de Dios que somos llamados por Dios para alguna tarea, y la capacitación y la fortaleza que Dios nos da, que Satanás también trata de impedir que nosotros hagamos las cosas como Dios quiere, entonces pone situaciones en uno donde se ve en nosotros mismos la debilidad, el aguijón que no podemos quitarnos.
pero que Dios permite. No es Dios el que trae el mal, no es Dios el que realiza el mal. A Dios lo glorificamos porque permite que el diablo sea el que aflija, porque la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, cualquier cosa negativa es producto del pecado. Y eso está dentro del dominio y el reino de Satanás, como por ejemplo el caso de Job, que ya hemos mencionado, del cual hemos estudiado y volveremos a estudiar en algún otro momento. Satanás le decía a Dios, tócalo, pero Dios le decía, en tus manos está, pero solamente puedes hacer hasta aquí. Pudo destruir todas las propiedades de Job, hasta su familia, sus hijos murieron. Pudo hacer daño a la salud de Job, pero Dios lo permitió porque en ese aguijón que Job estaba sufriendo, como se mantuvo fiel a Dios, glorificó a Dios. Y Dios permite al apóstol Pablo también el aguijón que él tenía para mantenerlo seguro. Seguro de que el mismo apóstol Pablo se fuera a envanecer por los privilegios que Dios le concedía con las interpretaciones o las revelaciones que Dios le daba y con la capacidad de Pablo, que era un hombre de mucha capacidad. Pero Dios permitía que Satanás, como dice él, abofeteara, porque era algo que lo mantenía en una condición débil. Pero en esa debilidad, Pablo glorificaba a Dios y decía, antes que glorificarme por cualquier cosa importante que Dios me vaya a dar, más bien me glorifico no a Él, porque la honra y la glorificación es a Dios, sino porque Dios en nuestras debilidades nos capacita para hacer la obra de Dios. Con esto lo que quiero decir también es lo siguiente. Cuando nosotros obedecemos a Dios, creemos en su palabra y tratamos de cumplir con la palabra de Dios y con hacer la obra de Dios, nosotros tenemos muchas debilidades, muchas deficiencias, pero Dios es el que nos califica y no solamente que nos califica, sino que nos fortalece para que nosotros podamos hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Y de eso sí podemos glorificarnos. Dice el versículo 10, por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Con respecto al aguijón que Pablo estaba experimentando, era un problema, o se infiere que era un problema que él tenía en la vista. Pablo, hablando a los Gálatas en el capítulo 4, en versículo 13 al 15, le dice a los Gálatas que ellos lo recibieron bien a pesar de la debilidad que él tenía. Y se piensa que era el problema en los ojos, porque Pablo les dijo, testigo soy que si hubieran podido, se hubieran sacado sus ojos para dármelo, porque Pablo tenía en su cara, en sus ojos, algo que lo hacía sentirse mal y lo hacía lucir mal. Un problema en la vista es una cosa que estorba a la persona que tiene la situación en la vista. Pero sobre todo esto, lo que estamos señalando, que así como Dios capacitó a Ezequiel para la obra que lo estaba llamando, y así como Dios capacita a todos sus hijos para hacer la obra a los cuales Dios lo está llamando, Dios permite que el diablo también
aflija, haga su mala obra para que la persona que Dios permite que soporte, que tenga que pasar por lo que tenga que pasar, pase por encima de eso y glorifique a Dios. Yo estoy haciendo estas grabaciones que estoy subiendo a las redes sociales. Yo tengo una condición física difícil con mis piernas. Me son bien difíciles. No la más, pero son las que yo estoy sufriendo. Pero en mis temas, que hago este mismo que estoy compartiendo, es para la honra de Dios, para la gloria de Dios y para que pueda ayudar a algún hijo de Dios en algún momento. Pero no me estoy dando yo a mí mismo la gloria o el reconocimiento que es por mi capacidad, sino porque Dios me ayuda, me da su Espíritu Santo para que yo pueda hacerlo. Y estas cosas suceden no solamente con una persona en particular, sino con la iglesia de Dios. A través de toda la historia, Dios ha tenido su iglesia en la tierra. Actualmente Dios tiene su iglesia en la tierra. La iglesia de Dios también pasamos por situaciones difíciles y Dios las permite porque el espíritu de los hijos de Dios debe ser la humildad y la glorificación a Dios. Tampoco estoy diciendo que si las personas en la iglesia enseñan la mentira, si un pastor o si un misionero, si alguna persona enseña lo que no es verdad, que Dios lo hace para que se glorifique el no. Eso es producto del pecado y eso lo hacen las personas que el diablo también tiene dentro de la iglesia. Jesús lo dijo, hasta el final iba a estar el trigo y la cizaña. En el final del mundo en que nosotros estamos, en la última etapa de la iglesia, que se llama la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de Dios en la tierra, está una confusión de personas que dicen que somos la iglesia de Dios verdadera, que representamos a Dios verdaderamente, que somos la verdadera iglesia de Dios, excluyendo a lo demás, que dentro de la misma iglesia se levanta uno a decir una enseñanza que es mentirosa, dentro de la misma iglesia se da una enseñanza que es confusa, dentro de la misma iglesia se da una enseñanza que es verdadera y Dios va guiando, va monitoreando, va llevando todas las cosas para que los seres humanos sepamos que por la honra y la gloria de Dios y por su poder, Dios tiene su iglesia en la tierra que va a ser victoriosa. ¿Cuál es la iglesia victoriosa? En el tiempo de los israelitas, los judíos pensaban que solamente con ser descendientes de Abraham tenían. Cristo les dijo que Dios podía sacar descendientes de Abraham hasta de las piedras. No es que las personas seamos más unas que otras, sino que Dios tiene un mensaje al que hay que obedecer y seguir. Y a Dios se le honra enseñando lo que Dios enseñó, viviendo y obedeciendo a Dios de acuerdo con lo que Dios hace. Y Dios tiene un pueblo para enseñar, para predicar, que debe hacer esa obra. El diablo levanta la confusión, pero dentro de la confusión, o sea, dentro de los demás seres humanos que están aparte de la obediencia a Dios, hay seres humanos que obedecen a Dios en lo que ellos conocen, en lo que ellos entienden, y a esos pueblos que Dios tiene, porque obedecen a Dios en lo que ellos conocen, Dios le envía el mensaje, salir de ella, pueblo mío, para que no participemos de las plagas y podamos tener la victoria final. Nuestra victoria está no en nosotros, ni en lo que nosotros hacemos,
sino en Dios que nos fortalece, que nos capacita, que nos da su inspiración y nos enseña las cosas que su palabra dice. A ese Dios debemos honrar, servirle y hacer su voluntad. Nunca gloriarnos a nosotros mismos porque entonces estaríamos también perdidos. Dios tiene muchos hijos suyos en todas las iglesias y en todo el mundo. Y Dios requiere de nosotros los seres humanos que los representemos dignamente, humildemente y en las manos de Dios, prediquemos el mensaje verdadero, hagamos la obra verdadera y por la obra de Dios y su poder, tanto nosotros que predicamos como los que van a escuchar y van a obedecer y todos los que vamos a estar con Dios en su reino, somos capacitados por Dios y enseñados por Dios. Por eso doy honra y gloria a Dios por esta obra que hace en nosotros. A ti que estás oyendo, te pido que también te pongas en las manos de Dios y hagas lo que Dios quiere que hagas. Y también te pido que compartas este tema para que otras personas puedan ser beneficiadas con él. Nos vemos en nuestra próxima grabación.